Buenas tardes, bienvenidos a la Biblioteca Nacional de España. Me cabe a mí, soy consejero de Cultura de la Embajada de Portugal en Madrid. Me cabe a mí, a pesar de estar ahí, el embajador de Portugal me ha pedido para estar aquí en representación de la Embajada. Bienvenidos como he dicho, a la Biblioteca Nacional y bienvenidos a Cultura Portugal. Cultura Portugal es una muestra de cultura portuguesa que todos los años, desde 2003, la Embajada de Portugal en Madrid organiza y que intenta, en este periodo de año, en finales de año, dar una muestra tan amplia cuanto posible de la cultura portuguesa. Cultura en un sentido muy amplio del término, esto para decir que tiene las áreas tradicionales de cultura como la música, las letras, el teatro, el cine, artes plásticas, pero también las nuevas emergentes áreas de cultura, como son, por ejemplo, el design, la arquitectura, la moda, lo mismo la gastronomía. Bueno, Cultura Portugal, y vosotros han recogido un programa a la entrada, un folleto con la programación. Por supuesto, están todos invitados para ir a otros eventos de Cultura Portugal. En este evento, hablando un poco más concretamente de este evento de hoy, en mediados antes de verano de este año, cuando estaba intentando justamente programar Cultura Portugal de este año, ha ido un día para una comida con mi amigo Luis María Marina, que está aquí como moderador de esta sección, y le ha hablado de mi tarea de programar Cultura Portugal. Y Luis ha sido tan generoso que me ha dicho: Pedro, estaría encantado de te ayudar. Si lo quieres, yo puedo intentar organizar algo al respecto de las poesías de Portugal y de España, de las poesías peninsulares. Y eso lo ha sucedido, le he pedido justamente a Luis que lo hiciese. Entonces quería, y esa es la primera palabra de agradecimiento en esta sección, es justamente dirigida a Luis María Marina, que es un diplomático y un poeta. No sé si es un poeta diplomático, si es un diplomático poeta, lo dirás, que es más importante para ti en la vida, pero es un buen amigo de Portugal. Ha pasado 5 años en la Embajada de España en Lisboa, es un profundo conocedor de nuestro país, de nuestras letras, de nuestra poesía, y entonces es, por supuesto, la persona ideal para hacer esta tarea de moderación en esta sesión. Además, Luis, ha ganado muy recientemente un premio de traducción, justamente de poesía, un premio que se llama Giovanni Pontiero 2016, que es organizado por un centro de lengua portuguesa, Instituto Camões, en Barcelona, en parcería con la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Luis ha ido a recibir ese premio y ha sido un premio para una traducción para castellano de un libro que se llama en portugués, en mi lengua, O País dos Outros, de un poeta que se llama Rui Knopfli. Bueno, por tanto, también parabéns a Luis por ese premio que has recibido. La segunda palabra es para agradecer la generosa oferta de Biblioteca Nacional para hacernos aquí esta sesión. Y lo agradezco en nombre de su director cultural que está aquí con nosotros, Carlos Alberdi. Muchas gracias por la generosa oferta para la sesión de hoy y de mañana. Y una última palabra de agradecimiento es para los poetas que van a intervenir en esta sesión. Hoy tenemos Juan Carlos Reche, un poeta español, y Nuno Judis, un poeta portugués, que es conocida aquí en España y muy traducida su obra aquí en España, y van a hacer un confronto de ideas justamente sobre las poesías peninsulares. Y por tanto,
sin más palabras, porque vosotros han venido no para me oír a mí, pero a los poetas presentes, le doy la palabra a Luis María Marino. Gracias. Obrigado, Pedro. Vou começar a falar em português, logo passamos ao castelhano. Eu queria também agradecer à Embaixada de Portugal, cá em Madrid, ao Pedro, muito particularmente. Eu sou cá mais autor intelectual do que real, do que vai acontecer cá hoje. O mérito disto ter acontecido é do Pedro Berjan da Costa, da Embaixada de Portugal, cá em Madrid. Agradeço ao embaixador a presença. E, portanto, agradeço muito a eles, também à Biblioteca Nacional, por acolher este evento. Por mi parte, en fin, yo creo que la finalidad de este acto es sobre todo escuchar a los poetas, escuchar a Nuno Giudice y a Juan Carlos Reche, pero sí quería muy brevemente contarles el origen o mi visión, porque Pedro ya ha contado parte de la suya, del origen de este acto. En mis 5 años en Portugal, de los que Pedro ha hablado, leyendo mucha poesía portuguesa, oyendo a muchos poetas portugueses, me percaté de algo de lo que no sé si somos del todo conscientes. Me refiero a la importancia de escucharnos, de escuchar al otro. Eso se supone es obligación de los hombres en todo tiempo y lugar. ¿Cuál, por tanto, la particularidad en nuestro caso, en el caso de España y Portugal? ¿Por qué esa obligación de escucharnos, de escuchar lo que el otro tiene que decir, es particularmente importante entre vecinos como nosotros, donde tanto se da por supuesto? Pues bien, yo creo que justamente entre países como los nuestros, con tan largas historias a las espaldas, con periodos de intensa cercanía y otros de mayor alejamiento, justamente por todo eso creo que escucharnos es aún más importante. Yo, que me dedico profesionalmente a esto de las relaciones diplomáticas, me represento estas relaciones entre países vecinos como un complejo engranaje que, para funcionar, necesita de elementos que lo mantengan vivo. Y me parece que uno de los elementos fundamentales para ello es escuchar al otro, es escuchar lo que el otro nos tiene que decir, su palabra. Y un modo privilegiado de expresarse esa palabra es, sin duda, la poesía. De ahí mi idea, que le propuse a Pedro, de seguir escuchando a poetas portugueses y a poetas españoles que a su vez se han traducido, con lo cual, en fin, hay un interesante juego sobre el que hablaremos a continuación. Por eso no se me ocurren mejores protagonistas para esa tarea que los que hoy me acompañan y que, aunque no lo necesitan, si ustedes me lo permiten, querría presentar brevemente. A Nuno Giudice en España, por suerte, lo conocemos desde hace décadas. Nació en el Algarve hace ya unos cuantos años, es profesor de la Universidad Nova de Lisboa, desempeñó también funciones de consejero cultural en París y de director del Instituto Camões. Ha publicado, además de poesía, de la que ahora hablaré, narrativa, teatro y estudios sobre teoría de la literatura y literatura portuguesa. Sin duda, es una de las voces más respetadas de la poesía portuguesa de las últimas décadas. Su primer libro de poesía, Un Sound de Poema, data de 1972, lo cual demuestra que son ya muchas décadas las que tenemos la suerte de seguir escuchando a Nuno Giudice. Su obra se encuentra traducida a varios idiomas, en francés, por ejemplo, publicado en la colección Poésie de Gallimard. Ha recibido los máximos galardones literarios en Portugal y en nuestro país recibió en 2013 el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, que, como saben, es uno de los galardones más importantes en nuestro país para poetas iberoamericanos. Parte sustancial de su obra se encuentra traducida en nuestro idioma, tanto en España como en otros países hispanoamericanos. En cuanto a Juan Carlos Reche, nació en Córdoba en 1976, es poeta, editor y traductor. Ha recibido recientemente, en 2013, el premio Nazionale per la Traduzione del Ministerio Italiano de Cultura. Ha traducido a varios autores del italiano y también a otros autores del portugués.
entre ellos al propio Nuno Giudice, de quien publicó en 2014 una antología titulada El orden de las cosas. Además de traductor, Juan Carlos Reche es poeta. Su último libro, recientemente publicado en Pretextos, se titula Los nuestros. Hechas las presentaciones, mi idea era mantener una breve conversación con Nuno y con Juan Carlos acerca del estado actual de las relaciones entre las poesías peninsulares, en particular de la traducción o de la presencia de la poesía portuguesa en España actualmente, para después pasar a escuchar unos poemas de Nuno leídos en portugués y en español a través de la voz de sus traductores. Obrigado, Nuno, por ter vindo y gracias, Juan Carlos, por estar aquí presentes. Una primera pregunta que me hago y os hago tiene que ver con lo que en mis años en Portugal he de alguna manera conseguido me he preguntado continuamente, ¿qué es la percepción que tenemos del otro? O sea, en países que nos conocemos tan bien, pero que, en fin, quizás nos conocemos menos bien de lo que pensamos, es muy importante ese juego de la percepción. En España tenemos la percepción de que la cultura portuguesa contemporánea de alguna manera se ha querido conectar con Europa por encima de España. Con Londres y sobre todo con París, que evidentemente era el núcleo de la cultura europea a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y en Portugal, por otra parte, se tiene la percepción de que la cultura española contemporánea, que está de alguna manera por encerrada en sí misma, ha mirado con algo de desinterés lo que se hacía y lo que se hace en Portugal. Yo creo que en realidad no es tan así, es decir, creo que eso es un juego de miradas, son errores a los que nos llega la percepción. Y creo que en el fondo sí nos conocemos bien, evidentemente podríamos conocernos mejor, pero creo que hay un acervo de conocimiento del otro que es importante desde finales del siglo XIX y sobre todo a lo largo del siglo XX. Entonces, de alguna manera quería conocer, Nuno, cómo lo ves, o sea, en términos generales, la relación entre las culturas española y portuguesa en el tiempo contemporáneo. Sí, antes que todo quería agradecer la invitación a la embajada, al señor embajador y al señor consejero y a la biblioteca por acogernos. Es verdad que las relaciones literarias o culturales entre Portugal y España durante muchas décadas se realizaron un poco de espaldas voltadas. Y eso porque, por un lado, la dictadura no permitía que lo que se publicaba en España saliera en Portugal y también porque la situación portuguesa un poco nos enclausuraba en nuestro espacio. Y cuando queríamos algo de fuera, claro que París era el centro del mundo hasta los años 70 y empezó la invasión inglesa, americana. Pero hubo algunos poetas que fueron muy importantes en mantener esa relación. Eugenio de Andrade, que fue el primer traductor de Lorca en 42, por ahí, y Egito Gonçalves, un otro poeta, fui amigo de los dos, mas sobre todo de Egito, que publicó una importante antología de la poesía española del posguerra, y ahí por primera vez nos encontramos los nombres, en fin, de los poetas de la resistencia también al franquismo. Y ahí fue posible un diálogo, pero un diálogo muy restrito a ese medio, digamos, que combatía las dos dictaduras. Después de la democracia, la situación fue completamente diferente, pero creo que para mi generación de los años 70, una descubierta que hizo y que me
hizo sentir que de un y de otro lado la joven poesía tenía las mismas preocupaciones, que eran una poesía liberada de esos compromisos políticos inmediatos, fue la antología Nueva Novísimos y la leí cuando salió, la compré en ese tiempo porque los libros llegaban algunos, claro, a Lisboa. Y ahí encontré poetas como Guillermo Carnero o Pierre Gim Ferrer, que eran muy cercanos de lo que mis amigos de ese tiempo, años 70, estábamos haciendo, escribiendo. Claro que a partir de los años 90 y principio de este siglo, la situación es muy diferente, porque hay relaciones entre poetas, encuentros poéticos, festivales o encuentros personales, y sobre todo hay un grupo, una estética, que es la poesía de la experiencia, que fue muy influente en la poesía, en la joven poesía portuguesa en los primeros años de este siglo. Y muchos de esos poetas escriben un poco también con esa preocupación del cotidiano, del inmediato. Digamos que no es para mí muy interesante, pero es una coincidencia estética entre las dos poéticas. Y más recientemente, en fin, la situación es más diferente porque hay poetas, antologías de la poesía española publicadas en Portugal, y hay un conocimiento más amplio de lo que fue la poesía española del siglo XX, en fin, antes y después de la guerra, y de la poesía contemporánea. Por eso creo que no estamos tan alejados como en otros tiempos. Juan Carlos, antes de que nos cuente su visión, diré que él también, como yo, tuvo la suerte de vivir en Portugal unos años, con lo cual conoce magníficamente ese país. Y, en fin, ¿cómo ves tú la situación, o sea, las relaciones entre las culturas a lo largo de este siglo? ¿Crees que conocemos la cultura portuguesa, que nos queda mucho por recorrer? Siempre queda por recorrer, ¿no? Pero, ¿cómo lo ves? Bueno, me sumo también yo a los agradecimientos de mis compañeros, y la primera cosa que quería hacer, Luis, es reflexionar sobre la propia pregunta, porque es una pregunta que se hace siempre, si realmente nos conocemos tanto como nos debiéramos conocer, pero yo pregunto, ¿esta necesidad de conocer al vecino es simplemente por una cuestión histórica o porque somos vecinos o porque es una literatura realmente interesante? ¿Realmente estamos en falta si no se conoce bien algo de Portugal y viceversa, o no es algo realmente tan grave? Este concepto de liberismo que ya desde Pessoa viene hoy día, ¿cómo habría que vivirlo? Creo que son dos países y son dos literaturas que tienen una característica que tienen muy pocas otras en el mundo, tal vez solamente dos lenguas más, el hecho de que son idiomas que se escriben en otros países. O sea, un poeta italiano no le sucede de enfrentarse con un poeta que escribe en su propia lengua a 15.000 kilómetros de distancia, porque el italiano se escribe en Italia, igual que el holandés o otras muchas lenguas. Yo creo que el español, el francés, el inglés y el portugués son unas lenguas que, al haber estado históricamente viajando y pues relacionadas con el descubrimiento de América, etcétera, pues tenemos unas características, los poetas, las personas que trabajamos con este lenguaje, que son distintas. Para empezar, la pregunta también tiene que ver con la relación que tiene Portugal con Brasil y el escritor español con los poetas del otro lado del Atlántico, ¿no? También es la pregunta de, ¿realmente se conoce también en España la literatura hispanoamericana y viceversa? Lo que yo pienso es, ¿realmente está en falta si no se conoce? Más allá de la mera curiosidad, ¿no? Para terminar con este aspecto, quería decir
Por ejemplo, la falta que existe también en la propia literatura española con algunos de sus idiolectos. Algunos poetas, vamos a decirlo así, como que podrían ser fronterizos entre España y Portugal. Por ejemplo, el castúo, el idiolecto castúo, y poetas como Luis Chamizo, que puede estar bastante olvidados. En segundo lugar, quería comentar que uno de los versos que más se ha repetido y que más ha hecho reflexionar es ese verso de Pessoa de "A miña patria é a lingua portuguesa". Entonces, si reflexionamos sobre este tema, sobre la lengua como vehículo de expresión, pues ciertamente nos dejamos de lado algo muy importante, que es tu pregunta, la visión del otro y la visión de la realidad y lo que eso transmite. Yo creo que la literatura portuguesa en sí es variada, al igual que la española, mientras que la española, tal vez algunos de sus grandes maestros se fueron al exilio y también los propios españoles tienen dificultad por leerlos en el momento en el que estaban publicando. Entonces, lo que nos queda de la otra literatura, la visión que tenemos del otro, en muchas ocasiones, o por lo menos me sucede a mí, porque yo soy un poeta más joven que Nuno, y entonces no leía los años 70, no leía los años 80 o los años 60 y demás. Pero como me ha llegado la visión de la literatura portuguesa, es no de forma panorámica, sino a través de sus voces. Y este es uno de los temas de los mediadores, de los que creo que después hablaremos, ¿no? Sí. Creo que no existe la gran antología de la poesía española fuera de España, como no existe la gran antología de la poesía portuguesa en España. No sé si desgraciadamente o afortunadamente, porque ese es un tema que trataremos después. Cuando decía antes Nuno, tuvo la suerte de leer la antología de los novísimos. Yo creo que hoy, 40 años después, 30 años después, lo que verdaderamente haría falta hacer es presentar a lo mejor la poesía de los 70 en Portugal, en la que los novísimos, por ejemplo, serían un gran bloque, pero no la única estética, ¿no? Entonces, la visión del otro siempre nos viene de una manera fragmentada y es con el tiempo con lo que los especialistas van un poco poniendo los puntos sobre las IES, ¿no? Estoy muy de acuerdo con Juan Carlos en las dos, pero sobre todo en la primera parte de la afirmación, y es que, aunque no fuéramos vecinos, tendríamos que conocer la literatura del otro. Es decir, si uno mira la evolución de nuestras literaturas nacionales, y es que algo así existe, desde el siglo XVII hasta finales del siglo XIX, son momentos en los que, en consonancia con el estado de nuestros países, no producen grandes autores, no producen voces brillantes, ¿no? Con excepciones. Sin embargo, desde finales del siglo XIX y a lo largo de buena parte del siglo XX, nuestras dos literaturas, y concretamente las dos poesías, se incorporan a lo mejor del canon occidental. O sea, es realmente una consecución y una riqueza que hemos desarrollado de manera paralela, con interacciones evidentemente, pero que también nos une en ese sentido, ¿no? O sea, la literatura portuguesa, desde luego, se incorporó al canon, la poesía portuguesa al canon occidental en el 20, y la nuestra, con esos sobresaltos históricos, también lo hizo, o sea, sobre todo durante el primer tercio del siglo, con aquella edad de plata, ¿no? Entonces, es interesante eso que planteaba Juan Carlos, de ver cómo nos incorporamos a lo mejor de la literatura occidental, incluso cuando nuestros países todavía no habían vuelto a Europa, o sea, todavía no habían, desde el punto de vista social, económico, etcétera, no habían conseguido volver a Europa. Antes de eso, nuestras literaturas ya se habían incorporado, estaban en proceso de incorporarse. ¿Cómo lo ves, Nuno? Sí, lo que es interesante para mí, cuando citan esa frase de Pessoa, olvidan el contexto, y Pessoa dice: mi patria es la lengua portuguesa. No me importaría que fuera español, desde que siguiera hablando y escribiendo el portugués. Lo que creo que es algo que está muy asociado a nuestra poesía es precisamente no ser nacionalista y ser, en fin, una poesía que
escribe una lengua que es capaz de transformar, y vemos con Camões. Camões transformó la lengua arcaica portuguesa utilizando el italiano, traduciendo Petrarca, el latín, y leer la lengua portuguesa antes y después de Camões es ver esa transición del arcaísmo que viene de la Edad Media para la lengua, en fin, que se construyó gramaticalmente como un cuerpo estructurado. Y la otra gran revolución fue Pessoa, porque Pessoa, y sobre todo el Pessoa modernista, Alberto Campos, Caeiro, introduce una dimensión, no diría oral, pero una lengua cotidiana en la poesía. Y lo que era antes una poesía muy literaria, muy erudita, en fin, entre comillas, a partir de Camões, él escribe la lengua que toda la gente entiende y comprende. Y por eso nuestra lengua evoluciona en función de los escritores que la trabajan, y como Eça de Queiroz. Y cuando vemos eso, vemos que ellos lo hacen a partir de su conocimiento de otras literaturas. El italiano con Camões, la Inglaterra y la Francia con Pessoa, que escribía también en francés y en inglés. Eça de Queiroz también con la lengua francesa, es un escritor, se dice Eça de Queiroz el nacionalista, pero cuando lo leemos está lleno de galicismos. Y creo que nuestra literatura es diferente, es original, creativa, porque se relaciona creativamente con otras literaturas. Y en mi generación fue lo mismo. Claro que para mí fue muy importante lo que leí de poetas alemanes o ingleses, americanos, franceses. Y es por eso que lo que me interesa exactamente en la poesía española son dos poetas que hablan conmigo de ese modo supranacional. En fin, el Lorca que me interesa más no es el Lorca del cancionero, del romancero, pero del poeta en Nueva York, que en fin, es más modernista. Y por eso creo que en ese aspecto somos también un poco cercanos de la poesía española, que también, para mí, la más interesante es la poesía que no es regional. Por acabar con ese aspecto más histórico, o sea, hablabas antes de las costas voltadas, Yo creo que con respecto a eso se ha producido un curioso efecto, y es que ese periodo de 40 años en que efectivamente nuestras culturas no se estuvieron mirando de manera directa en fin, por razones básicamente políticas, no se corresponde con la totalidad del siglo, es decir, los primeros 30 años del siglo las culturas estuvieron muy cercanas, o sea, la cultura española se seguía en Portugal, quizás no la alta cultura, pero sí la cultura, el cine, sí, la cultura popular, las canciones, etcétera, etcétera. Y desde luego estos 40 años de democracias yo creo que son periodos de cercanía y en los que hemos recuperado mucho de lo que en esos 40 años anteriores habíamos dejado de hacer, ¿no? Entonces, es curioso cómo esa imagen se ha acabado, o sea, esa imagen de aislamiento se ha acabado por imponer a la otra, que en términos, si contamos todo el siglo, creo que es desde el punto de vista intelectual más importante, esa imagen de cercanía. Con eso quiero decir que a pesar de todo, a pesar de las costas voltadas, yo considero que el grado de conocimiento de nuestras literaturas es satisfactorio y nos conocemos, nos leemos y en fin, hemos conseguido recuperar ese nivel.
Uno eso con otro elemento que planteaba Juan Carlos, que es el de los mediadores culturales. Es verdad que a lo largo del siglo y sobre todo a partir de los años 60, en el caso de España de manera muy clara, pero también en el caso de Portugal, la literatura portuguesa nos ha llegado gracias a una serie de voces que mencionaba antes Juan Carlos. Es decir, ha habido las voces importantes de la poesía portuguesa nos han llegado porque ha habido mediadores que los han traído. Quizás nos falta algo más de ordenación en ese trabajo, ¿no? O sea, es un poco, si observamos lo que se ha hecho, es una sensación de que son iniciativas individuales de gente, Ángel Crespo, Ángel Campos Pápano, en fin, nombres que son conocidos, que han ido trayendo esa poesía, pero quizás nos falta esa visión general, esa antología o esa, no tanto una antología concreta, sino la organización de todo ese trabajo que se ha ido haciendo. Yo creo que ese es un puzzle muy difícil de recomponer, entre otras razones porque no hay nadie al que se le pueda pedir responsabilidades. Por una parte están las instituciones culturales o los gobiernos, por otra parte está la universidad, están los traductores y están los editores, que no dejan de ser empresas privadas, ¿no? Sí. Entonces, por una parte estos son los gestores, los mediadores, y por otra parte tenemos la forma de trabajar, que desde mi punto de vista pueden ser tres, o panorámica, o programática, o monográfica. O sea, se puede trabajar en hacer una gran... trabajar, por ejemplo, en la poesía portuguesa del siglo XX por partes, de una manera panorámica, trabajando en antologías, y se puede hacer de una manera programática, o sea, siguiendo una línea en concreto, o con la poesía experimental, o la poesía de cierto corte, etcétera, o se puede hacer de una manera monográfica, trabajando sobre ciertos autores. Ahora, no hay nadie que tenga potestad para decirle a los otros cómo tienen que trabajar. Por otro lado, las instituciones, obviamente, no creo que exista un control para que puedan decir a nadie cómo tienen que trabajar. Y la universidad, pues, creo que el campo de la universidad, más allá de aplicar un rigor científico al trabajo que hacen, pues, y de componer y de emitir pequeñas teselas, tampoco tienen el poder para poder armar un conjunto. No poder abrir una ventana y decir, bien, la poesía portuguesa del siglo XX es esto, ¿no? Entre otras cosas porque es el campo en el que se mezclan las dos partes de la filología, la parte humanística, donde está lo subjetivo, y la parte científica, donde está lo objetivo. Entonces, ¿quién tiene potestad, quién tiene poder para decir este autor sí debe traducirse y estudiarse y este no? Entonces, ahí está la variedad de autores y de personas que trabajan en ese sentido. Ahora, yo creo que por suerte las dos literaturas han tenido durante el siglo XX una serie de trabajadores que con su mono de trabajo, pues ya han nombrado a Ángel Campos Pámpanos, a Josep Bento, a Ángel Crespo, etcétera, que en cierta manera han ido desbrozando estas literaturas y proponiendo. Claro, muchas veces no nos llegan autores por una cuestión meramente puntual, porque no tenemos que olvidarnos de que las editores son empresas privadas y que tienen que llegar a final de mes y tampoco tienen una obligación moral de presentar algo. Simplemente publican lo que piensan que pueden vender, en algunas ocasiones, en otras no. Ahí depende del catálogo del editor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que puede hacer cada uno en este sentido? Es un tema muy interesante. A Nuno yo le preguntaba ayer, ¿y en Portugal, después de José Bento, qué? ¿Quién viene? Todavía tenemos la suerte de tenerlo, pero... En este momento hay jóvenes traductores de poesía y de ficción, por supuesto, que están trabajando. Por ejemplo, Gamoneda tiene ya traducciones importantes y otros poetas españoles. Y eso porque precisamente la universidad, formando traductores,
está haciendo un trabajo importante en ese aspecto. Y también por intereses personales, porque la poesía es diferente de la novela, porque claro que no se hace una antología de la ficción de la novela portuguesa, se puede hacer una antología de la poesía, pero en Portugal no es fácil porque, como en toda parte, los poetas no se dan. Y si tú estás, yo no quiero estar, si un otro no está, quiero que esté. En fin, hay siempre estos problemas y por eso, al contrario de España, donde hay muchas antologías, en fin, que permiten un acceso a generaciones, a grupos o a periodos amplios de la poesía española, en Portugal eso no existe por ese individualismo que caracteriza la cultura, posiblemente, pero sobre todo la poesía portuguesa. Por eso, para la poesía, el camino será traducir poeta a poeta, libro a libro, y antologías no es muy... en fin... será un trabajo muy difícil para el antologiador conseguir integrar toda una generación o todo un grupo. Otro tema que quería poner encima de la mesa, y no quiero que nos alarguemos demasiado, pero sobre todo para escuchar los poemas de Nuno, es en qué medida nuestros grandes poetas del siglo XX pueden haber acabado por proyectar algo de sombra sobre el resto de nuestras poesías. Ayer contábamos con Nuno, actualmente en España hay, creo, al menos 4 proyectos paralelos de traducción de Pessoa. En el caso es decir, en ese caso está claro, ¿no? O sea, la presencia de Pessoa en España en los últimos, de editorial, en los últimos 30 años, es tan sustancial que quizás, no lo sé, ha ocupado algún espacio que podrían haber ocupado otros poetas. En el caso de Portugal, en el caso de España, tenemos la figura de Lorca, que quizás es menos monolítica, o sea, porque nuestras voces son más diversas, pero que también de alguna manera puede haber acabado por lanzar esas sombras sobre otros poetas españoles que podrían haber sido introducidos. ¿Qué te parece, Juan Carlos, en el caso de Pessoa? ¿Crees que eso ocupa espacios que podrían haber ocupado otros o no? Es una pregunta que depende a quién se la hagas, porque obviamente el editor, esos 4 editores te van a decir yo lo publico porque funciona. Quiere decir que se vende, pero también quiere decir es porque encuentro lectores que los otros no encuentran. O sea que yo creo que si hay 4 editores publicando el mismo libro y los mismos textos es porque van a llegar a públicos distintos. Y obviamente, para responder a tu pregunta, creo que sí, que eso es una pena. Creo que roba espacio a otros autores, pero claro, los otros autores también hay que saber presentarlos. El trabajo del editor no es solamente publicarlos y lanzarlos a los anaqueles, sino saber presentar al poeta bien, que hay que hacer un trabajo detrás. En cualquier caso, yo creo que el asunto de Pessoa es un tema mayúsculo. Es un poeta que yo creo que tiene más lectores que cualquier otro clásico portugués, posiblemente. Posiblemente por la cercanía. Y un último tema que quiero traer a colación es el hecho del traductor-autor. O sea, yo creo que afortunadamente en Italia, en España y en Portugal, el traductor viene tratado como un autor. Quiere decir que muchas veces compramos un libro simplemente porque está traducido por tal o por cual, o me compro el de Sosiego traducido por este y no por el otro. Y también el traductor como autor es alguien que discierne y va un poco abriendo el camino y ofreciendo al público a través de los editores con los que se gana su confianza los autores claves de cierta literatura, ¿no? Y esa tarea es del editor y es también del traductor, como decías. O sea, yo creo que el traductor de poesía no es solamente un traductor, o sea, es casi un introductor. O sea, es traductor, pero tiene también que conseguir que ese autor que trae
pueda ser leído en condiciones comprensibles para su público. Es una responsabilidad que también nos cabe a nosotros. ¿Cómo lo ves en el caso de Lorca en Portugal, Nuno? Creo que es menos acusado, ¿no? Sí, menos, porque Lorca, claro, fue traducido por Eugênio de Andrade, después por Vasco Graça Moura, que tuvo buenos traductores, pero no hizo olvidar lo que se pasaba en otros períodos literarios en España. Y bom, hubo también escritores portugueses que llamaron la atención no tanto para esto o aquel, pero para la importancia de Portugal como un espacio ibérico. Y fue el caso de Miguel Torga, el caso de Natalia Correia y la intelectualidad portuguesa que, en términos generales, hacía lo que deciste, pasar por arriba de España para llegar inmediatamente a Francia, o a Londres, o enfim, a otros sitios de Europa, olvidando España. Y creo que Natalia Correia y Miguel Torga tuvieron un papel muy importante, y también Cesarini, que es nuestro surrealista, en esa aproximación entre las dos culturas. Y, bom, hoy claro que la situación es muy diferente y en España, bom, sobre todo la novela está muy presente en la edición portuguesa. Acabo con una pregunta para los dos. Un poeta español, Nuno, que crees que del siglo XX que no esté traducido en Portugal y que tendría que ser traducido. Tantos. Bom, Pedro Salinas, por ejemplo, no creo que esté traducido. También una buena antología de Juan Ramón, en fin, los grandes, Vicente Alejandre. Claro que hay traducciones, sí, pero no sistemáticas. Sí. Y claro, los contemporáneos, ahí sí también hay muchas lagunas. Juan Carlos. Pues yo, si no digo que es una buena antología, me estaría desdiciendo. Pero un libro que yo he hecho en falta y que ayer comentábamos que era la tesis de doctorado de Ángel Campos Pámpano, que estuvo trabajando antes de fallecer, es la poesía reunida de Carlos de Oliveira, que aunque sí tiene un par de libros en español, creo que es un libro que hay que leer de corrido, porque él lo organizó así, tipo cancionero neorrealista, por así decirlo, ¿no? Acabo con esta reflexión, estoy de acuerdo con los dos. Creo que con respecto a algunos poetas esenciales de nuestras dos literaturas, yo creo que hemos pasado la fase de traducir libros singulares y hay que ir a traducirlos enteros. O sea, yo creo que es una reflexión común y con la que estoy muy de acuerdo. Ahora, si Nuno lo considera oportuno, nos gustaría que nos leyera algunos poemas de El orden de las cosas, que es la antología que preparó Juan Carlos, y Navegación sin rumbo, que es el libro que yo tuve la suerte de traducirle. Él leerá la versión en portugués y nosotros la traducción. Empiezo por un poema página 56. Ciência. O agrónomo conhece o estado dos campos, o mês em que a geada ameaça as videiras, a inteligência nos olhos do rebanho de cabras que pastam a erva abundante da primavera. Por vezes torna-se arqueólogo. Debaixo desta terra sabemos o caminho das águas e a 5 centímetros da superfície, onde há areia e poeira de ossos, houve um jardim. Os muros de calcário e de basalto não lhe são estranhos, nem em direção dos ventos que sopram do norte e trazem o gelo das montanhas para dentro dos corrais. O que ele não sabe é para onde correm estas nuvens.
nem o peso de água que elas levam, nem o que eu lhes peço que digam a quem as olha, sem saber de onde vêm. Ciencia. El agrónomo conoce el estado de los campos, el mes en que la escarcha amenaza las vides, la inteligencia en los ojos del rebaño de cabras que pastan la abundante hierba de la primavera. A veces se vuelve arqueólogo. Por debajo de esta tierra conocemos el camino del agua y a 5 centímetros de la superficie, donde hay arena y polvo de huesos, hubo un jardín. Los muros de calizo y de basalto no les son ajenos, ni la dirección de los vientos que soplan del norte y traen el hielo de las montañas y lo meten en los corrales. Lo que él no sabe es a dónde van estas nubes, ni el peso que portan en agua, ni lo que les pido que digan a quien las mira, sin saber de dónde vienen. E um poema dedicado a mis dos nietas, agora tenho uma mais, pero aí só havia duas. Emma e Matilde, dia após dia, estas frações que são o todo, mudam, crescem, transformam o olhar que as vê e fazem-se a imagem que hão de ser, prevista já no dia em que nasceram, para que não se diga que os astros se enganaram, como se engana quem os conta. E elas, indiferentes ao que não é com elas, só se distraem com o que distraem, como baloços que se empurra, sabendo que hão de voltar, e bonecos que falam, sabendo que se hão de calar. Elas é que não, quando o tempo que as empurra as leva para onde, cada dia, estar é já não estar, e o que dizem nada ser é ser dito, o que se tem de adivinhar, até começarem a dizer o que, por agora, não passa de palrar. Emma y Matilde. Día tras día, estas fracciones que lo son todo, cambian, crecen, transforman la mirada que las ve y construyen la imagen que serán, ya prevista en el día en que nacieran, para que no se diga que los astros se equivocaron, como se equivoca quien los cuenta. Y ellas, indiferentes a lo que no va con ellas, solo se distraen con lo que distraen, como columpios que se empujan sabiendo que volverán y muñecos que hablan sabiendo que han de callarse. Ellas no. Ahora el tiempo las empuja y lleva a donde cada día estar es ya no estar, y no dan importancia a decir lo que tiene que adivinarse hasta que empiecen a decir lo que por ahora no pasa de chácharas. Um poema muito pessoano. Axioma poético. Há duas hipóteses de sentido para além da que o poema indica. A primeira diz respeito ao que eu sinto, a segunda ao que eu penso do que sinto. Mas a outra hipótese, a que não está na primeira nem na segunda possibilidade, é a que fala do que eu penso do que sinto e, por outro lado, do que eu sinto do que penso. Se não sei ao certo qual delas é mais certa, é porque aquilo que é mais certo é o incerto, e quanto mais incerto, mais o sinto como certo. Chego por isso a uma conclusão. A terceira hipótese decorre das duas primeiras, e o que penso faz-me sentir que só sinto porque penso, embora também pudesse pensar que só o sinto por não haver sentido sem sentimento. Axioma poético. Hay dos posibilidades de sentido más allá de la que el poema indica. La primera atañe a lo que yo siento. La segunda, a lo que yo pienso de lo que siento. Pero otra posibilidad que no está en la primera ni en la segunda opción habla de lo que yo pienso de lo que siento. Y por otro lado, de lo que yo siento de lo que pienso.
Si no sé con certeza cuál de ellas es más cierta, es porque lo más cierto es lo incierto. Y cuanto más incierto, más lo siento como cierto. Llego por ello a una conclusión. La tercera posibilidad surge de las dos primeras, y lo que pienso me hace sentir que solo siento porque pienso, aunque también pudiera pensar que solo lo siento por no haber sentido sin sentimiento. E agora del livro Navegação sem Rumbo, que Luís Marina traduziu. O Cristo esquecido. Ali, naquele fundo de igreja, na parede mais branca e mais deserta, ao frio da noite, iluminado apenas por um resto de luz que vem da lâmpada acesa na rua, o crucificado esconde-se. Já ninguém vai àquele desvão, ninguém sabe talvez que ele ainda ali está, e no entanto é aquele o seu lugar. Sozinho, reza para que ninguém o veja, para que ninguém lhe peça nada. Que resposta poderia dar a quem o procurasse? Que promessas acenderia no olhar dos desesperados? Onde iria encontrar a luz para quem vive na escuridão? Mas está ali, e quando penso nele, pergunto se não o devia tirar daquela parede, ou pelo menos se não deveria ir até esse desvão, olhá-lo nos olhos brancos da morte e consolá-lo, por pouco que seja, com a minha presença. El Cristo olvidado. Allí, al fondo de aquella iglesia, en la pared más blanca y más desierta, al frío de la noche, iluminado apenas por un resto de luz que viene de la farola encendida en la calle, el crucificado se esconde. Ya nadie va a aquel desván, nadie quizás sabe que sigue allí y sin embargo ese es su lugar. Solo reza para que nadie lo vea, para que nadie le pida nada. ¿Qué respuesta habría de dar a quien lo buscase? ¿Qué promesas encendería en la mirada de los desesperados? ¿Dónde encontraría la luz para quien vive en la oscuridad? Pero allí está, y cuando pienso en él me pregunto si no debería quitarlo de aquella pared, o por lo menos si no debería ir a aquel desván, mirarlo a los ojos blancos de la muerte y consolarlo, por poco que sea, con mi presencia. Preparativos de viagem. Ao fazer a mala, tenho de pensar em tudo o que lá vou meter para não me esquecer de nada. Vou ao dicionário e tiro as palavras que me servirão de passaporte. O Equador, uma linha de horizonte, a altitude e a latitude, um lugar de passageiro insistente. Dizem-me que não preciso de mais nada, mas continuo a encher a mala. Um pôr do sol para que a noite não caia tão depressa, o toque dos teus cabelos para que a minha mão os não esqueça, e aquele pássaro, um jardim que nasceu nas traseiras da casa e canta sem saber porquê. E outras coisas que poderiam parecer inúteis, mas de que vou precisar. Uma frase indecisa à meio da noite, a constelação dos teus olhos quando os abres e algumas folhas de papel onde irei escrever o que a tua ausência me vem ditar. E se me disserem que tenho excesso de peso, deixarei tudo isto em terra e ficarei só com a tua imagem, a estrela de um sorriso triste e o eco melancólico de um adeus. Preparativos de viaje. Al hacer la maleta, tengo que pensar en todo lo que en ella colocaré para no olvidarme de nada. Voy al diccionario y tomo las palabras que me sirvan de pasaporte. El Ecuador, una línea de horizonte, la altitud y la latitud, un lugar de pasajero insistente. Dicen que no necesito nada más, pero yo sigo llenando la maleta. Una puesta de sol para que la noche no caiga tan deprisa. El roce de tus cabellos para que mi mano no los olvide. Y aquel pájaro en un jardín que nació en las traseras de la casa y que canta sin saber por qué. Y otras cosas que, aunque parezcan inútiles, necesitaré. Una frase indecisa en medio de la noche, la constelación de tus ojos cuando los abres y algunas hojas de papel donde escribiré lo que tu ausencia me dicte. Y si me dicen que llevo exceso de equipaje, todo lo dejaré en tierra y me quedaré solo con tu imagen,
la estrella de una sonrisa triste y el eco melancólico de un adiós. Este é de los poemas que pueden poner problemas a los traductores porque fue escrito a partir de un plato que existe en Portugal, que es cabidela, hecho con gallina y arroz cocida en el sangre de la gallina. Y, en fin, Luís encontrou uma solução. Prelúdio e variações. Quando as cozinheiras cortavam o pescoço da galinha e deixavam o sangue correr para uma tigela de barro, uma agarrava a cabeça e a outra prendia as asas. Assim, a operação era feita com toda a limpeza e eu via os olhos da galinha perderem a cor até ao instante em que a faca chegava ao fim, separando a cabeça do corpo. Ainda nessa manhã, eu tinha visto a mesma galinha no pátio, atrás do milho que lhe atiravam, com a felicidade de nem sonhar com o que iria acontecer. De qualquer modo, explicou-me um biólogo, as galinhas não sonham, o que explica o facto de não voarem, apesar de terem asas, como as águias ou os anjos. É por isso que os filósofos que sonham o ideal e a abstração se parecem com as galinhas, de que lhes servem as asas do pensamento se, tal como as aves de capoeira, não saem do chão. E pergunto-me se não teria sido por isso que, na Revolução Francesa, houve quem confundisse os filósofos e as galinhas, cortando-lhes as cabeças, embora com o desperdício de não guardarem o sangue para a cabidela. Preludio y variaciones. Cuando las cocineras cortaban el pescuezo de la gallina y dejaban que se desangrara en una cazuela de barro, una agarraba la cabeza y la otra sujetaba las alas. Así, la operación podía ser ejecutada con toda limpieza y yo veía cómo los ojos de la gallina iban perdiendo el color hasta que el cuchillo llegaba al fin, separando la cabeza del cuerpo. Esa misma mañana yo había visto a la misma gallina en el patio, detrás del maíz que le arrojaban, con la felicidad de no poder ni siquiera imaginar lo que le iba a suceder. De cualquier manera, me explicó un biólogo, las gallinas no sueñan, y eso explica el hecho de que no vuelen, a pesar de tener alas como las águilas y los ángeles. Por eso los filósofos que sueñan el ideal y la abstracción se parecen a las gallinas. ¿De qué les sirven las alas del pensamiento si, tal como las aves de corral, no levantan el vuelo? Y me pregunto si no habrá sido esa la razón de que en la Revolución Francesa hayan tomado a los filósofos por gallinas y les hayan cortado la cabeza. ¡Qué desperdicio no haber guardado su sangre para morcilla! Bom, acabamos aqui. Eu acho que é um grande prazer ter a sorte de ouvir o Nuno, de ouvir o Juan Carlos, as traduções da poesia do Nuno. Quero mais uma vez agradecer ao Pedro, à Embaixada de Portugal cá em Madrid, pelo facto de ter feito possível esta noite encontrarmos cá em volta da poesia portuguesa, da palavra em português e em castelhano. Muito obrigado a todos por terem vindo e uma boa noite. Obrigado.